Bienvenida. Bienvenido. Bueno, por fin tenemos esta práctica para localizar los puntos gatillo número 1 y número 2 del trapecio superior, los puntos gatillo del elevador de la escápula, y vamos a aprender a también reducir el tono, desactivar esos puntos gatillo. Es importante, si no has visto la clase de la cefalea y de las 3 claves del dolor cervical, que las veas, las vas a encontrar en la descripción abajo, porque así entenderás qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Comentarte también que mientras vayamos localizando los puntos gatillos, sería bueno que también tú te pusieras en disposición y nos siguieras a nosotros y también hicieras el ejercicio con nosotros también. Y quédate hasta el final porque te vamos a revelar algo que te va a sorprender seguro. Así que bueno, vamos con la práctica. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar los puntos gatillo número 1 y número 2 del trapecio superior. ¿Cómo lo vamos a localizar? Muy sencillo, fíjate en el relieve de mi cuerpo a esta altura, como por aquí baja el cuello y llega un momento donde se produce el ángulo, donde va, digamos, toda la extensión del trapecio superior. Justo en este ángulo, justo cuando acaba el cuello y empieza, digamos, todo el relieve superior que va hasta el hombro, ahí puedes encontrar el punto gatillo número 1. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros cogemos el músculo y lo pinzamos a este nivel, lo agarramos en pinza entre nuestro primer dedo y segundo dedo, vamos a notar ahí un nódulo así sensible a la palpación, y ahí está ubicado, localizado el punto gatillo número 1 del trapecio. Entonces, si desde este ángulo hasta el acromion, hasta esta superficie ósea dura que encontramos aquí, si nos colocamos justo a medio camino, a esta altura de aquí notaremos también una pelota, un engrosamiento, podemos hacer una palpación un poco más amplia. Ahí encontramos la típica contractura del trapecio superior y dentro de esa contractura tenemos el punto gatillo número 2, ¿de acuerdo? Recordemos que el punto gatillo número 1 va a tener capacidad de irradiar hacia la cabeza, hacia la zona supraauricular, encima de la oreja, hasta la sien, incluso en esta esquinita de la mandíbula también. Y el punto gatillo número 2 va a irradiar hacia la parte posterior del cuello y hasta la zona suboccipital. Existen diferentes maneras de poderlo presionar y con la presión reducir el tono, es la técnica más eficaz conjuntamente con la punción seca, pero vamos a explicarte un ejercicio que hemos ideado nosotros que es súper eficaz, porque como está en la parte tan arriba estos puntos gatillo, no encontramos la manera de poderlo presionar correctamente cuando estamos tumbados, entonces por eso nos colocamos en una disposición sedente y para eso vamos a usar este bastón, ¿de acuerdo? Con el bastón vamos a presionar estos puntos gatillo. Una vez situados en esta posición, garantizamos que la región torácica está bien apoyada, no nos vamos a colocar en esta posición, en actitud hipercifótica y proyección anterior de la cabeza, porque precisamente esta es la postura o una de las posturas que lo que hace es activar estos puntos gatillo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que estar en corrección postural. Cogemos el bastón, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí tenemos que estar cerca de una estantería, una espaldera, donde vamos a apoyar el bastón. En este caso lo colocaremos, buscaremos una estantería que esté más o menos a la altura del hombro para que quede el bastón lo más horizontal posible, cercana a la horizontalidad. Y a partir de aquí lo vamos a acercar justo en ese ángulo, lo vamos a apoyar sobre el ángulo que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Este ángulo de aquí, donde está ubicado el punto gatillo número 1, y simplemente lo que vamos a hacer es buscar esa zona, moverlo mínimamente, milimétricamente, para buscar esa zona, ese granito que hemos encontrado, esa mini contractura, el punto gatillo que hemos visto en la palpación, y lo que haremos es colocar el peso de nuestros brazos sobre ese punto. Tiene que ser un punto sensible, un punto doloroso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a primero colocar poco peso de nuestros brazos para ir explorando el ejercicio, a ver qué tal, vamos entrando poco a poco en él y conforme nos vayamos sintiendo cómodos podemos incrementar la presión un poquito más. Entonces una vez estemos ya en situación, yo ya noto el dolor local de la presión sobre el punto gatillo, voy a quedarme aquí pues durante unas cuantas respiraciones relativamente profundas, pero no forzadas, muy naturales, ¿de acuerdo? Vamos a ello.
Eso es. Estaría bien, si quieres, que te sumes a mí con la práctica, incluso si ya has visto el vídeo, pues que vuelvas al vídeo con tu bastón y cojamos el mismo ritmo a la hora de realizar el ejercicio. Respiramos. Eso, eso. Ok, entonces ahora que ya he hecho como unas 4 o 5 respiraciones, voy a dejar más peso de mis brazos para presionar con un poco más de fuerza. Y podría ser que se desencadenara el patrón de dolor referido de este punto gatillo. Eso se considera normal. No te preocupes, lo que pasa es que tenemos que hacer muy bien el ejercicio. Es decir, si se desencadena ese patrón de dolor referido, me voy a quedar quieto. Y tengo que experimentar que ese patrón de dolor referido, manteniendo esa presión, se va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Normalmente, alrededor del minuto de haber aparecido, si me mantengo firme, quieto, tiende a desaparecer, porque el punto gatillo va desapareciendo. No va desapareciendo, sino va reduciendo su tono, va desactivándose. Esa es la palabra. Entonces yo estoy ahí presionando, no noto el patrón de dolor referido, no tengo dolores de cabeza yo, entonces igualmente mantengo esa presión, respirando, espero que estés haciendo el ejercicio conmigo también. Ok, eso es. La sensibilidad del punto gatillo se va reduciendo, ya no me duele, prácticamente no me duele, puedo aprovechar para presionar un poquito más. Incluso cambiar milimétricamente la posición del tubito para ver si es que se me ha escapado el punto gatillo. No, veo que realmente ha bajado el tono, que prácticamente no me duele. Ok, eso es. Entonces, nos quedaríamos en esta posición, dependiendo de la persona será un poco más de tiempo o menos, pero todo el proceso para un punto gatillo puede durar entre 1 y 2 minutos si lo hacemos correctamente. ¿De acuerdo? Entonces hay personas que requerirán un poquito más, igual 3 minutos, digamos si me apuras 4 minutos, pero más o menos sería ese el baremo de tiempo. Aunque realmente consideramos que el punto gatillo ya está desactivado cuando deja de generar sintomatología irradiada, ¿de acuerdo? Entonces eso por un lado, punto gatillo número 1 del trapecio, vamos por el punto gatillo número 2. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso, pero en el punto que hemos localizado anteriormente, en esa zona media que hay entre el ángulo del cuello y el acromio, ¿de acuerdo? Entonces nos colocamos allí donde suele estar la pelotilla, la contractura, eso es. Eso es. Un segundito, me aseguro, eso es, ya la noto, la presión. Tenemos que tener en cuenta que el bastón, importante, no tendría que estar inclinado hacia adelante, ¿de acuerdo? Tiene que estar como mínimo en la horizontal, ¿de acuerdo? Y en la horizontal, si no vamos a estar presionando la clavícula y estructuras anteriores como podría ser el escaleno anterior, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos en esta posición y vamos a seguir el mismo proceso. Vamos a entrar primero suave, presiono pues una intensidad media, baja media, digamos. Me quedo ahí, eso es, noto el dolor local de la presión en este momento, un dolor de 0 a 10, digamos 2 aproximadamente. Estoy notando cómo hay como una sensación de presión, ligera molestia en la región suboccipital, muy ligera. Voy a presionar un poco más, dejo más el peso de los brazos. La irradiación se mantiene igual, no aumenta por haber aumentado la presión, me quedo ahí, respirando. Eso. Eso es. Eso, ya empieza a desaparecer el dolor local, el dolor suboccipital o esa molestia que había aparecido ha desaparecido por completo. Eso es.
Y bien, en el caso de que tú todavía lo tuvieras ese dolor, pues estarías un ratito más. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Lo que conseguimos es reducir el tono, tanto de la contractura que hay ahí como del punto gatillo. ¿Qué es eso? Esa parte del músculo está en hipertonía. Es decir, el músculo en una situación, digamos, natural, normal, fisiológica, no patológica, tiene un tono, un grado de contracción muscular determinado, que lo que hace es, digamos, el conjunto del tono muscular de todos los músculos de todo el cuerpo nos mantienen en contra de la fuerza de la gravedad y nos preparan para que el movimiento que queramos hacer, pues se pueda hacer con fluidez, que no partamos de un tono cero, sino que partamos ya de un tono que nos encamine a la motricidad. Lo que ocurre que, tal como hemos visto en anteriores vídeos, ¿verdad? Digamos, dependiendo de diferentes factores, como las desalineaciones biomecánicas, como nuestra digamos, alineación postural, el sistema nervioso central va a ordenar que los músculos incrementen el tono, incrementen su actividad para sujetar diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, si a una persona se le desmorona las caderas en rotación interna, las rodillas miran entre sí la una a la otra, para no desmoronarse como una marioneta la persona, el sistema nervioso va a incrementar el tono de los rotadores externos, de los músculos contrarios hacia donde se está desmoronando la extremidad. Es decir, va a generarse contracturas y potenciales puntos gatillo activos en los rotadores externos de la cadera y tensión, hipertonía también en el psoas ilíaco. De eso hemos hablado en alguna clase, ¿verdad? Entonces, con la presión lo que conseguimos es reducir el tono. Entonces, consideramos que estas técnicas son técnicas que lo que hacen es aliviar la sintomatología, lo que hacen es aliviar el tono muscular que genera la sintomatología, pero tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que actuar es sobre las causas de los problemas, tenemos que actuar sobre esas desalineaciones biomecánicas, sobre esa postura, para evitar que los músculos estén trabajando en hipertonía, es decir, ir a las bases. Sí que vamos a experimentar un alivio, pero si no transformamos la mecánica, no solamente vamos a cronificar ese problema, es decir, vamos a reducir el dolor, pero al cabo de unas horas o unos días vamos a volver a experimentar la misma sintomatología, sino que a medio y largo plazo vamos a experimentar enfermedades degenerativas, porque esas desalineaciones biomecánicas y esas desalineaciones posturales van a generar estrés en las articulaciones que las van a degenerar, nos van a generar artrosis, pinzamientos, problemas discales también. Entonces, por eso es muy importante recuperar el balance mecánico. En este sentido, antes de hacer el siguiente ejercicio, comentarte que si estás interesado en mejorar tu equilibrio mecánico, puedes ir al apartado a la página web de portalofhealth.com. Te vamos a dejar en la description box la URL, donde puedes encontrar graduados Physiom que te pueden ayudar en tu proceso, que pueden monitorizar tu proceso y adecuar la práctica a tus necesidades biomecánicas, ¿de acuerdo? Actuar sobre las causas. Y si te interesa mucho esta información, pues también puedes hacer alguna de las certificaciones de Physiom, lesiones y patologías o cadenas musculares y emociones. Vamos ya a por el segundo músculo, que es el elevador de la escápula. El elevador de la escápula es este músculo que puedes ver en pantalla, es un músculo que va desde el ángulo superomedial de la escápula hasta la región cervical. Fíjate que el trapecio superior es más elevado, forma la cresta que tenemos encima del hombro, y el elevador de la escápula está situado más hacia atrás. Entonces, si queremos presionarlo, lo que vamos a hacer, claro, no nos va a servir tener el bastón horizontal, vamos a tener que tener el bastón en esta inclinación para poder hacer esa presión más en la región posterior del tronco, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente situando el bastón entre la columna vertebral y el ángulo superomedial de la escápula, explorando con el bastón podremos encontrar alguna zona sensible muscular que será donde está ubicada la típica contractura y punto gatillo de este músculo, ¿de acuerdo? Importante no presionar sobre hueso, eso siempre, sino sobre músculo. Entonces, en este caso, claro, no nos sirve tener, digamos, una estantería, digamos, que nos deje el bastón a nivel, en la horizontal, sino tiene que ser más bajo, porque con este tope que conseguiremos aquí ya tendremos una inclinación adecuada para presionar más en la parte posterior, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, si te parece, vamos a ello. Te coloco aquí, eso es. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo una angulación, podría ser mayor la angulación, un poquito más incluso, ¿de acuerdo? Que más o menos quedara a este nivel, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, lo que voy a hacer, o lo voy a hacer en el otro lado para que nos podamos ver, porque si no veo que mis manos van a estar tapando la cámara.
Ok, entonces aquí busco esa zona donde noto, me muevo un poquitín, ahí está, ahí ya noto la sensibilidad, ya noto el dolor de contractura muscular y ahí vamos a hacer lo mismo, voy a mantener la presión, eso es, fíjate que tienes que tener buena postura, que tienes que presionar entre leve y moderado al principio, yo noto ahí una molestia, me quedo ahí, respiro unas 4 o 5 respiraciones. Y a partir de aquí, bueno, primero me relajo un poquitín, acompáñame haciendo el ejercicio si quieres. Muy bien, a partir de aquí presiono con un poco más de fuerza. Eso es, ahí se nota ya más la molestia. No noto irradiación. Si quieres, fíjate en la imagen que tienes al lado para que veas las zonas de irradiación, el par de puntos gatillo del elevador de la escápula que están muy cerca el uno del otro. Podría ser que te apareciera dolor en alguna de estas zonas del músculo. Ok. Entonces espero a que se produzca ese punto de inflexión. Llega un momento que progresivamente el músculo empieza a doler menos, si lo estamos haciendo bien. Hay que asegurar la postura. Si estoy con la cabeza proyectada, con actitud hipercifótica, va a ser casi misión imposible que el músculo se relaje, porque estará en la función de sujetar el peso de la cabeza desequilibrada anteriormente. Entonces, por eso es tan importante el equilibrio mecánico. Ok, ya estoy notando que se está reduciendo el dolor. Voy a mantenerme ahí en esa posición. Ok, eso es. Es importante no moverse, mantener la presión, porque si me muevo el dolor puede aumentar un poquitín porque estoy entrando en otra área del músculo. Entonces me quedo ahí. Se ha reducido ya significativamente el dolor, entonces lo que puedo hacer es explorar otra zona colindante al punto donde estoy, es decir, puedo girar un poco el bastón hacia arriba un poquitín y noto ahí que ya entro en otra zona conflictiva, muscularmente hablando, es decir, con tono muscular aumentado, entonces ahí puedo quedarme, puedo mantener esa posición. Ok, eso es. Eso es. Es una zona menos sensible que la anterior y noto que la molestia aquí se reduce rápidamente. No tengo irradiación. Muy bien. Y continuaríamos así hasta desactivarlo, ¿de acuerdo? Pero asegúrate de mantener la posición, la presión, la posición hasta que el dolor haya disminuido significativamente o haya desaparecido. ¿Qué grosor tiene que tener el tubo? Las características de este tiene que ser como mínimo este calibre, ¿de acuerdo? Más o menos como 2 centímetros de ancho, quizá más, si es más grueso mejor, por varios motivos, porque el área de presión va a ser un pelín mayor, y es su contundencia nos va a dar como esa presión adecuada sobre los puntos gatillo y las contracturas. Tiene que ser de un material que no se vaya a doblar, ¿de acuerdo? Con la presión. Puede ser, si es de madera, pues que sea maciza la madera, y si es digamos, de metal como este, que sea un metal así relativamente grueso, digamos, que nos pueda servir. Los palos de escoba normalmente no nos sirven porque el metal es muy delgadito y se nos puede doblar, y además hay escobas realmente como muy delgadas de tubo y no nos va a ir tan bien como para presionar un área más o menos generosa.
¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el ejercicio, pero vamos a comentarte eso que te hemos prometido al principio que te va a sorprender. Quédate ahí un segundo. Bueno, entonces, ¿qué era aquello que teníamos que comentar? Pues es lo siguiente, ¿verdad que cuando uno tiene una contractura, un punto gatillo, lo que puede pensar es, bueno, pues una de las estrategias terapéuticas puede ser el estiramiento? Pues resulta que el estiramiento puede activar aún más los puntos gatillos miofasciales. Fíjate en el estudio que te estamos sobreimprimiendo de Janet Edwards, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es la masoterapia, la presoterapia, presionar o bien la punción seca con agujas de acupuntura. Los especialistas, digamos fisioterapeutas especializados en este asunto, en esta materia, es la mejor técnica, y si no, la presión, como hemos comentado a lo largo de este vídeo. Sí que se puede hacer, primero reducir el tono con la presión y después, una vez desactivados los puntos gatillo, estirar. Entonces sí, pero posteriormente. Entonces estarás viendo que aquí tenemos diferentes elementos, ¿de acuerdo? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Bueno, son como unos artilugios de masaje, ¿de acuerdo? Para presionar puntos gatillo. Y bueno, pues los tenemos preparado aquí porque a continuación te sugerimos, si te interesa esto, que veas el siguiente vídeo en el que vamos a presionar los músculos suboccipitales, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Todos estos músculos capaces de generar dolor de cabeza, cefaleas, tal como hemos visto en el vídeo de cefaleas que tienes en el description box. Y bueno, y si quieres saber más sobre el sistema miofascial, realmente es un temazo muy importante, muy interesante, y eso es todo un tema que trabajamos con mucha profundidad en el curso Sistema Miofascial. Lo único es que sí que no lo encontrarás en nuestra página web porque es exclusivo solamente para los graduados de lesiones y patologías, porque realmente tienes que tener un buen conocimiento ya de base de lesiones, patologías, el método paso a paso, cómo abordar las lesiones y patologías con el ejercicio terapéutico, y después de eso sí que se puede realmente especializarse en el sistema miofascial. Esperamos poderte haber servido y ojalá que uses esas herramientas que te damos por aquí, que ya realmente verás sus beneficios, y ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, somos un solo cuerpo. Gracias, bendiciones. Esas herramientas que te damos.